Hey, ¿cómo les va? Muy buenas noches, 20:04. Es jueves, oscureció, ya estamos en la etapa, qué sé yo, ¿qué se hace a esta hora? Porque viste que ya no hay tiempos como tales, no se puede decir que es la hora de la cena ni nada, porque ya la verdad no sé quién cena en el horario marcado habitualmente. Lo que sí sé es que esta es una nueva opción de Gen para conversar en este espacio con gente que tiene alguna que otra opinión y expectativa sobre lo que está pasando y quizás empezar a desarrollar un poco cómo va a ser ese mundo post pandemia o durante la pandemia. No sabemos, no tenemos mucha información más de la que ustedes ya saben a nivel local e internacional. Lo que sí sé es que esta es una muy buena plataforma para poder conversar e intercambiar ideas. Se llama Cuentas Sanas. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como siempre, @sumogen. Mi nombre es Mike Silvero. Estoy con tapaboca porque así lo marca el reglamento interno de esta oficina, no como mis colaboradores en esta noche que sí están cada uno desde sus casas dispuestos, prestos, listos para empezar a conversar sobre esto. Hoy, una jornada que va a marcar un poco la conversación sobre la publicidad, sobre las agencias, sobre la creatividad. Y tengo 4 invitados a quienes quiero ir presentando individualmente. Ya los pueden ver en la pantalla. El primero, me dicen Emiliano Remonato. Quería saber un poco más de él porque es el al que menos conozco. Y me dijeron es hincha de Rosario Central, lo cual a mí me habilita una situación más que particular. Ahí ya entro, digamos, vamos a conversar con él. Él es de la agencia Lupe. Enrique Bierman. Bueno, su nombre y su apellido marcan absolutamente algo histórico en la publicidad paraguaya. Y de paso hablo sobre el Cerro Porteño. Camilo Guanes de Oniria, de Icon, otro gran cerrista. Voy a ir tirando todo lo deportivo así de entrada porque esta conversación va a ir tornándose así. Y después está Pascual Rubiani, de la agencia Más, un hombre que sabe mucho de comunicación, de publicidad y de estrategia. Voy a ir saludándolos ahora individualmente. ¿Cómo estás, Emiliano? Un gusto conocerte. Mira, a través de pantallas, pero gracias por estar ahí. De Guaraní. Gracias por la invitación. Ahí va, ahí va. ¿Cómo están todos? A ver si... hola, Pascual, ¿cómo te va? No, quería decirte nomás que era de Guaraní. Disculpame, Sí. le interrumpí a Emiliano. No, pero lo que pasa es que yo otros clubes, que salvo los que están pegados a mis afectos... No, mentira. ¿Cómo te va, Pascual? ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias, Mike. Un gusto estar contigo. Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Hola, Camilo, ¿cómo andás? Mike, ¿cómo estás? Muy bien, acá listo para charlar un rato. Listo. Bueno, obviamente la primera pregunta va a ser evidente, ¿verdad? Va a tener que ver con la publicidad, pero había leído en algún lugar que dicen que la inteligencia se mide por la cantidad de incertidumbres que uno es capaz de soportar. Esta situación de incertidumbre alrededor de el mundo que nos rodea, del país que nos rodea, de las personas que nos rodean, ¿cómo afecta la llegada del COVID-19 en sí a la industria de la publicidad? Me encantaría comenzar con Enrique en esta oportunidad. Bueno, la pucha, me tirás la más difícil de entrada, pero bueno. Así es, a los bifes. No, Mike, mira, realmente creo que fuimos pasando fases bastante diferentes. Los primeros días o la primera semana fue como todo muy novedoso, el tener que trabajar de las casas, lidiar con la desesperación de la gente, la desesperación nuestra misma, ¿verdad? O sea, nadie sabía lo que nos deparaba esto. Bueno, y después ya uno va empezando también a asimilar ciertas cuestiones, se va dando cuenta de que la vida continúa, de que esto, si bien es una cuestión que va a afectar severamente en varios aspectos de nuestra vida, bueno, hay que ir pasándolas día a día, entendiendo, estudiando mucho, analizando un poco más que lo que normalmente analizamos cada acción que tomamos. Y bueno, a nosotros los publicistas nos toca un poco también el tener que no solamente preocuparnos de nosotros mismos, de nuestras empresas, sino del cuidado de marcas que son tremendamente grandes y que no pueden cometer fallas en el momento de comunicar, ¿verdad? Entonces, la vivimos como todos, ¿verdad? Con incertidumbre al principio, buscando respuestas, y bueno, y hoy ya un poco más acostumbrados a trabajar en las casas y tratando de entender qué nos va a deparar el destino más adelante, ¿verdad? Pero ya un poco más tranquilos y por sobre todo entendiendo de que nos espera un nuevo mundo, ¿verdad? O sea, nada va a ser igual una vez que esto termine.
Emiliano, en esta línea, ¿cómo se gestiona una agencia? ¿Se puede pensar en esto de operar a distancia en Paraguay? Sí, bueno, en gran medida la industria publicitaria tiene muchos servicios, ¿verdad? Algunos de los cuales se vieron más afectados que otros, como por ejemplo todo lo que es la realización de eventos. Y en ese sentido el trabajo a distancia, la verdad que es un rubro en el cual se puede hacer en gran medida el trabajo a distancia, pero como decía Henry recién, ¿verdad? Todavía no es parte de nuestra cultura, estamos desaprendiendo muchas prácticas para aprender nuevas, ¿verdad? Y en ese sentido para nosotros siempre también es muy importante el trabajo. Estamos muy acostumbrados al relacionamiento personal a la hora de sentarnos en una mesa a discutir una idea, de mirarnos, ¿verdad? Y de conectarnos de una manera distinta, y eso también es muy importante en el proceso creativo, ¿verdad? Esa conexión que existe entre las personas. Pero bueno, claramente también es una modalidad que el trabajo a distancia hay gente que colabora de cualquier parte del mundo, y por ahí tienen más práctica y más ejercicio en esta modalidad de trabajo a distancia, y es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo, de lo que nos tenemos que acostumbrar, porque va a ser como una nueva forma de trabajar también para nosotros. Esa nueva normalidad quizás de la que tanto se habla y que es tan difícil de entender después de tanto tiempo acomodados a un mismo sistema. Me vas a seguramente retar en su momento por lo que voy a hacer, Pascual, que es un poco echarte la cédula, pero del mundo de la máquina de escribir, al de la computadora, al de los teléfonos, ahora al del trabajo a distancia. ¿Cómo es adaptarse a eso, Pascual? Bueno, yo creo que nosotros los que estamos en publicidad sabemos que siempre tenemos que estar adaptándonos a los cambios. Nosotros más que cualquier otra industria vivimos procesos de cambio, y de vuelta nos toca adaptarnos en este momento con el trabajo a distancia. Casualmente nosotros el año pasado trabajamos fuertemente todo un proceso de transformación digital dentro de la agencia que nos permitió estar preparados con herramientas que nos ayudaron al trabajo del home office. Pero a mí me gustaría, Mike, si me permitís, porque yo me quedé un poquitito con la primera pregunta que hiciste. Yo veo tres tipos de clientes o tres tipos de situaciones que enfrentamos las agencias a través de nuestros clientes, ¿verdad? Están los que fueron afectados de inmediato por la crisis, que tuvieron que hacer medidas de recortes de inmediato también, ¿verdad? O sea, pero radical y de inmediato. Están también aquellos clientes que la crisis en sí misma generó tremendas oportunidades para ellos, y que es un momento muy intenso de actividad que requiere incluso de una mayor presencia publicitaria que en otros momentos. Y está aquel que es un poco la condición mixta, ¿verdad? Aquellos que tienen como una situación en la cual todavía no saben si van a estar en una posición más comprometida al futuro y están un poco dudando, y con los cuales tenemos que ser muy, muy perceptibles y muy estratégicos en ver por dónde pueden ir los caminos para ellos, ¿verdad? Y en el balance, obviamente que hay una gran demanda de eso que normalmente los clientes requieren de una agencia de publicidad, que es su creatividad y su pensamiento estratégico. Entonces, las respuestas serían para mí la siguiente. Siempre estamos cambiando en el mundo de la publicidad, es donde primero se sienten todos estos momentos. Y segundo, hay situaciones que son muy diversas, en las cuales no se puede aplicar una receta en serie, pero que tienen sin duda un impacto enorme en el funcionamiento de una agencia de publicidad. Estamos conversando con 4 referentes de la publicidad en Paraguay, porque esto es el arranque de Cuentas Sanas, un espacio que jueves a jueves pretende ser de conversación para que ustedes también se prendan a través de las redes sociales de GEN en un diálogo a distancia, así como nos permite hoy en día la tecnología y como nos obliga a esta situación en la que estamos. Ahora, Camilo es parte de Oniria, cabeza de una de las agencias más importantes del país. Yo, dueño de mi marca, en esta situación, lo primero que quiero hacer es recortar lo que gasto usualmente, Camilo, en publicidad o en campañas y compañía. ¿Cómo me convences de que en realidad no tengo que hacer eso o que tengo que repensar mi estrategia? Bueno, primero hoy, un poco volviendo a la pregunta también que hacías de cómo estamos afrontando esto,
Hoy creo que dirigir cualquier emprendimiento, industria, agencia, negocio, en sí ya es un acto, estar al frente hoy ya es un acto creativo, ¿verdad? Con todo lo que estamos viviendo. Las marcas, ¿qué está pasando hoy con las marcas y un poco cuál es la visión que tenemos con eso, ¿verdad? En esta época de tanta incertidumbre y de tanto, a veces un poco también de miedo, esconderse o hacer como que si nada está pasando no es lo más recomendable. Tampoco es lo más recomendable hablar sin antes hacer. ¿Qué está pasando ahí cuando nosotros siempre hablamos del propósito, de poner a los propósitos en acción? Los consumidores nos están reclamando no solamente la publicidad, ¿verdad? Están pidiéndole a las empresas cuáles son sus valores, cómo están cuidando a los empleados en la cuarentena, cómo cuidan su cadena de producción, cómo están armando todo el trabajo con Office, si pueden hacerlo, y si no, cómo lo están arreglando, su relación con los empleados. Y sobre todo también, qué están haciendo las marcas y las empresas para ayudar en esta situación. Y ahí no estamos hablando de grandes ayudas, grandes donaciones. Todas las marcas, desde su esencia, desde su categoría, pueden poner su propósito en acción. Si el propósito de mi marca es entretener, hoy cómo le estoy entreteniendo a las personas que están en sus casas, cómo estoy poniendo a las personas en el centro, como siempre decimos, de todo, y buscar ahí las ideas de no quedarse callados, de no quedarse quietos en esta situación, sino ser relevantes a las personas, poniendo a las personas en primer lugar, no hablar desde las marcas, no siendo oportunistas, y totalmente con el concepto más importante de todo este tiempo, que es el tema de la empatía, poniéndonos en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro parece ser el desafío más importante en todas las áreas, ¿verdad? Ni siquiera se ciñe solamente a un rubro. Antes de cerrar este primer bloque, ir a la pausa, invitarle a la gente a que nos consulte o tire preguntas a la cuenta de Gen en cualquier red social, @SomosGen. ¿Hace cuánto tiempo están en sus casas o tienen obligatoriamente que salir, ir a hacer alguna que otra movida, o por lo menos el súper? Enrique, ¿en tu caso? Y mira, creo que nosotros fuimos una de las primeras empresas que adoptamos el home office. Nosotros, inclusive antes de que salgan los decretos de reglamentación, ya empezamos a enviar equipos a las casas para también poder probar un poco toda la tecnología que habíamos implementado en los últimos... Por suerte, desde la mudanza, nosotros hace 2 años nos mudamos a las torres del Paseo de la Galería, y se hizo una inversión bastante fuerte en todo lo que era tecnología y cuestiones de comunicación, ¿verdad? Y eso nos ayudó un poco a poder empezar a salir de la oficina también, trabajar desde la casa. Hicimos unas pruebas y nada, estamos básicamente desde que empezó la pandemia sin ir a la oficina. Yo creo que fui 2 o 3 veces, pero nada, no hay nadie en mi oficina, no puedo trabajar ahí. Trabajo mejor acá desde mi casa porque acá tengo más facilidades como para estar conectado con todo el mundo, ¿verdad? Claro. Emiliano, ¿en tu caso? Nosotros estamos hace también más de casi 1 mes y 2 semanas haciendo home office desde la quincena de enero. Y bueno, por suerte también, como mencionaba Enrique y Pascual, la publicidad es un rubro que demanda actualización constante, ¿verdad? En software, en herramientas de gestión de proyectos, ¿verdad? Que te permiten poder estar hoy conectados por más de que no estemos cerca. Pascual, tu fondo creo que está ganando ahora, por lo menos en mi encuesta personal en WhatsApp, dicen el mejor Pascual porque tiene el aire libre, porque a Enrique le están criticando, tiene el quincho apagado. ¿Cómo es tu vida ahora en esta cuarentena? Bueno, la verdad que yo ayer salí por primera vez después de 1 mes de estricta, o sea, más de 1 mes, el día que se envió o que vino el decreto de la cuarentena, no salí más, pero antes habíamos iniciado como unos 8 días antes el home office, pero en ese tiempo sí me fui en varias oportunidades a la oficina, ¿verdad? Ayer sí tuve que ir a una reunión, pero bueno, con todas las precauciones, obviamente, para poder participar, porque hay momentos donde sí los clientes te requieren y tenés que estar, y nosotros tenemos algunos clientes que están
en categorías donde hoy necesitan tener una actividad muy fuerte, ¿verdad? Camilo, tu relacionamiento ahora muy encerrado con la familia, haciendo bartender, ¿cómo es tu vida ahora en cuarentena? Casi hace 40 días sin salir, ¿verdad? Encontrándole también el ritmo al home office, al office y al after office, ¿verdad? Y cómo encontrar ese equilibrio. Hace poco hicimos una encuesta en la oficina de cuando esto termine, cuántos le gustaría seguir en sus casas, y un 70% de la oficina respondió que le gustaría seguir desde sus casas, ¿verdad? Increíble fue esa respuesta. Entonces lo que hicimos también un poco para adaptarnos fue liberamos las sillas de la oficina, porque también la gente nos decía, en mi casa no tengo sillas, y entonces hicimos todo un esquema para que la gente vaya a buscar sus sillas de trabajo, cosas tan simples como esa, pero que ayudan después a trabajar un poco mejor cada uno de su lugar, ¿verdad? ¿Sabes lo que daría yo por llevar esta silla a mi oficina en casa? No se imaginan. Son 20:20. Estamos cerrando el primer bloque de Cuentas Sanas, esta nueva opción de Gen, los jueves por la noche, en este caso hoy, para hablar de agencias de publicidad, de cómo se reinventa este rubro. Tenemos muchas preguntas que tienen que ver con las marcas, las audiencias, el consumo en sí. Lo vamos a hacer después de este pequeño corte. Estamos hablando con cabezas de agencias de publicidad sobre el mundo de la publicidad en sí. Y tengo unas preguntas relacionadas a las empresas. A las empresas que pueden o no hablar de sus productos en una situación como esta. Digo, ¿qué se hace si seguís teniendo una oferta de productos, por ejemplo? ¿O qué haces si no tenés? Si sos un hotel o sos una agencia de viajes. Enrique, esa situación es parte de la discusión de todos los días, seguro, para ustedes. Sí, definitivamente es así, es un poco como mencionaba Camilo, ¿verdad? O sea, definitivamente cada marca y cada empresa tiene su necesidad en cada momento. Hay empresas que sí están teniendo un buen movimiento en esta pandemia, porque definitivamente tienen productos que ofrecer o tienen servicios que ofrecer. Y sin embargo también hay otros, como hablábamos recién en el corte mientras te esperábamos, que nada, están sin movimiento, ¿verdad? Entonces es también un poquitito hacerle la contención permanentemente, tirarle alguna idea que pueda ser interesante también para que pueda aprovechar y ir preparando lo que va a ser la post-pandemia. O sea, realmente hay mucho trabajo, o sea, trabajo por suerte nos falta. Lo que está bastante complicado, y coincidíamos todos recién mientras hablábamos, es la facturación está muy difícil para todos. Claro. Y bueno, hay que ir viendo y esperando el momento en que esto vaya mejorando. Emiliano, desde tu punto de vista, ¿cómo se hace eso? ¿De qué sigue hablando una marca en una situación como esta pandemia? Bueno, yo creo que lo principal acá es, como mencionaban recién, es como que hay sectores que tienen una actividad económica que sigue, y hay otros que están parados, como mencionabas vos, de los hoteles, las agencias de viaje, etcétera, ¿verdad? Creo que acá y algunas continúan como hablando sencillamente de sus productos, ¿verdad? Y otras buscan tener una conexión diferente, una conexión más profunda con las personas, asumiendo un rol protagónico y consciente de lo que eso implica, ¿verdad? Entonces, creo que en estos momentos es como redefinir lo que es la palabra ayuda, ¿verdad? Acorde al rol de la marca y acorde al propósito, y que pueden ser un montón de cosas, ¿verdad? Disponibilizar contenido, pueden ser donaciones de algún tipo, ¿verdad? Puede ser generación de contenido de entretenimiento, puede ser difundir mensajes, es decir, hay un montón de ejemplos y de cosas de las que se pueden hablar, y donde las marcas ahí tienen que realmente asumir ese rol, ¿verdad? Ese rol protagónico, y poder escuchar muy bien las necesidades de las personas y trabajar muy de cerca con eso para finalmente, como mencionaba Henry recién, es como que hay que ir preparando también la reactivación post-pandemia de cualquiera de los rubros, ¿verdad? Entonces, a partir de esa conexión que se va generando hoy, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser hablar de producto, porque muchas veces sucede eso, ¿verdad? Es decir, se cortan las ventas y automáticamente se hace la ecuación no vendo, no hablo, ¿verdad? Porque muchas veces la visión de la comunicación es como de algunas marcas toman esa postura de ese monólogo y de unidireccional, digamos, ¿verdad?
cuando en realidad el rol de la comunicación tiene que ser de ambas partes y escuchar mucho a las personas, ¿verdad? Y estar ahí, estar para ayudar de la manera que la marca pueda, de la manera que la marca considere también oportuno, para generar también un vínculo, ¿verdad? Porque a la hora de reactivarse los distintos sectores que se van a ir reactivando, es como que el único diferencial va a ser el precio, ¿verdad? Van a querer competir por un diferencial de precio cuando tenés una conexión mucho más fuerte entre tu marca y las personas. El precio no es el diferencial, ¿verdad? Entonces, creo que son momentos en donde lo que haga o deje de hacer una marca habla mucho también de esa conexión. Pascual, la otra vez te leía en realidad un posteo que tenía que ver con estas nuevas plataformas como TikTok, cómo se hace para aprovechar eso. Y digo, hay momentos en los que uno le tiene que decir a una marca, ahora no es el momento de hablar, ahora no es momento de venirse acá, y después convencerle, decirle, sí, acá tenés que estar. ¿Cómo se maneja esa relación con un cliente que en este caso tampoco, entiendo yo, sabe demasiado lo que va a pasar en el futuro cercano, Pascual? Quiero contextualizar un poquitito por qué hicimos eso, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que en tiempo, o sea, hay primero dos cosas que sabemos que van a ser de la nueva normalidad. Primero, un convencimiento de toda la población de que la salud es el principal valor público a cuidar a partir de ahora. Y lo segundo es que vamos a tener una recesión larga y profunda, y no solo en el Paraguay, sino en el mundo entero, ¿verdad? O sea, esa es una realidad. Este parate de la economía no termina rápido, o sea, va a ser realmente algo muy duro por lo cual vamos a tener que pasar. A partir de esas dos cuestiones, nosotros tenemos así como algunas recomendaciones que le planteamos a los clientes, ¿verdad? Lo primero, lo que había dicho también Camilo, no perder la voz. Nosotros tenemos que, nuestras marcas tienen que tener un relato y continuar teniendo un relato. Y no es el momento para perder, para mí, lo que en la jerga llamamos el share of voice, ¿verdad? Aún conservando la inversión, nosotros podemos crecer en la participación de la voz, porque van a haber gente que se van a bajar, y eso me puede construir a mí en mi participación de la voz, y eso puede reforzar mi top of mind para el futuro. Lo segundo, que para mí es muy importante, no es un momento de volumen, es un momento de market share. O sea, las ventas van a bajar, pero yo puedo crecer en market share para que cuando volvamos a la realidad, la cosa sea mejor para mí, porque yo gané más posición de mercado. Entonces tampoco es un momento para estar quieto, ¿verdad? Lo tercero, y tiene que ver con ese artículo que hicimos de TikTok, hay que tener más alcance. Lo que en la jerga de la planificación de medios nosotros le llamamos el reach. Es un momento para el reach, no es un momento para la frecuencia, es un momento para hablarle al cliente ocasional. Normalmente una segmentación básica que nosotros podríamos tener es la de un cliente frecuente y un cliente ocasional. El cliente frecuente va a comprar menos, entonces tenemos que hablarle a más clientes. Si yo hoy le llegaba nomás a mi cliente frecuente, hoy le tengo que llegar a los clientes que normalmente no me consideran, y esos clientes necesitan que yo les recuerde de que existo, ¿verdad? Porque si yo no les hablo, no lo voy a poder convencer de que vengan. El cuarto punto para mí es este tema de adaptar el mensaje. No podemos estar hablando de cualquier cosa en este momento. Tenemos que hablar en función de nuestro propósito, o sea, tenemos que hablar en el sentido de por qué mi marca es relevante. Tenemos que hablar de reasegurarle a nuestros clientes ciertas cosas. En estos días los bancos le tuvieron que decir a muchos de sus clientes, no te preocupes por las cuotas, ¿verdad? En 6 meses puedes empezar a pagar, etcétera. Es un momento de estar con ellos. Es el momento de aliviarle a nuestros clientes, de darle contención a nuestros clientes. Nosotros tenemos que generar una dinámica un poco más positiva a través de nuestras marcas. Es el momento de la calidad. Si antes nuestros productos no ofrecían determinados niveles de calidad, tenemos que esforzarnos porque así sea, ¿verdad? Porque la gente va a consumir de otra manera. Y lo quinto, ¿verdad? Para mí es muy importante entender hoy a la audiencia, porque lo que aquí ha pasado, mi querido Mike, es que tu itinerario como consumidor cambió. Y desde el momento en que tu itinerario como consumidor ha cambiado,
nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber qué está pasando con el consumidor, tenemos que saber cuáles son los productos que va a comprar los próximos 30 días o qué cosas está haciendo hoy o qué está consumiendo hoy. Y ahí tenemos que ser muy agudos para tratar de conseguir la información necesaria, porque creemos que no es tan fácil en este momento salir a encuestar, etcétera. Entonces las herramientas digitales también nos pueden ayudar en esa línea. Qué oportunidad para ser ejecutivo de cuenta de una agua tónica, por ejemplo, ¿verdad? Pero al margen del comentario político, Camilo, te quería preguntar sobre lo siguiente. Leía hoy que el término agencia viene de agente, es decir, de ser un intermediario, pero que eso para el escenario actual es retrasado en el tiempo. ¿Cómo se plantea desde una agencia de publicidad cambiar un poco el paradigma, ser el que encauce la nueva economía del mundo, o qué tiene que hacer una agencia? Sí, esto es un desafío porque primero hoy necesitamos mucho más generar nuevos procesos, acortar los procesos. Antes teníamos muchos procesos y hoy la velocidad con que está avanzando aún más todas las cosas nos hacen que tengamos que cambiar completamente. Eso nos hace que meterle al cliente, antes decíamos desde las primeras ideas, ahora tenemos que hacer con el cliente, buscar esas oportunidades, escribir juntos el brief, no recibir el brief con el cliente. Eso le pone también de vuelta a la creatividad en un lugar muy importante de ser un soporte con el cliente, de ser un partner con el cliente, de encontrar oportunidades. Y también nos hace mucho repensar una nueva narrativa también, un poco hilando un poco como lo decía Pascual, ¿verdad? Una nueva narrativa que la producción nos está empujando a encontrar esta nueva narrativa. No podemos más generar un comercial que dure 3 meses de producción, de salir a filmar ni nada. Entonces, ¿cómo comunicamos hoy con las limitaciones que tenemos? Y yo creo que ahí es donde cada vez le tenemos que poner mucho más importancia al qué decimos y no al cómo decimos, ¿verdad? Entonces, si tenemos un qué potente, un qué muy inteligente, el cómo lo resolvamos, si lo filmamos con un teléfono o lo hacemos con una videollamada, hoy pasa a un segundo plano. Entonces, cobra muchísima más relevancia el qué decir que al cómo decir, ¿verdad? Y también hoy, y un poco en ese mismo artículo creo que decía que hace un tiempo venimos hablando que las agencias que esperan un brief están como condenadas a casi que a morir, ¿verdad? Creo que hoy el trabajo tiene que ser muchísimo más proactivo de buscar, encontrar y crear nuevas oportunidades para los clientes, ¿verdad? No solamente un trabajo de recibir un pedido y proponer una salida. Creo que en estos tiempos y en nuestro futuro esa forma de trabajar ya va a cambiar. Camilo, vos decías hace rato, y quiero dar la vuelta ahora a la conversación, para quedarme contigo primero, Camilo, y preguntarte, decían lo de la cantidad de gente que trabaja con ustedes que quiere seguir trabajando desde casa. Eso tiene que tener alguna variación que quizás ahora no estamos todavía listos para discutirla, ¿verdad? Con respecto a los estándares de horas de trabajo, los estándares de relacionamiento empresa-trabajador. O sea, hay que rediseñar ese concepto. Seguramente se va a legislar al respecto, se van a dar muchas cosas, pero ¿cómo tiene que pensar la persona que quiere meterse a este rubro, que está trabajando actualmente en este rubro? ¿Qué tiene que pensar sobre sí mismo? ¿Es como el salario va a pasar a ser un fee? ¿Voy a empezar a trabajar por producción antes que por horas? ¿Cómo ves que se viene ese mundo? Yo creo que vamos a trabajar todos por proyectos, ¿verdad? Vamos a tener una mesa que puede ser una sala de Zoom o un grupo del WhatsApp, la mesa, no una mesa física, y vamos a sumar a esa mesa los mejores talentos que están disponibles. Y vamos a trabajar por proyectos, por campañas, por creación de nuevas oportunidades, y creo que el trabajo va a ser buscar el rol específico para un proyecto específico y los talentos específicos para cada uno de esos proyectos. La colaboración, como siempre decimos, va a ser la tecnología social más aplicada, y creo que las agencias lo que tenemos que hacer es ser expertos en las herramientas y expertos en entregar un mejor producto. Siempre hablamos ahora que hoy ser rápidos es casi tan importante como ser muy creativos. Entonces, nuestra rapidez, nuestra agilidad y nuestra creatividad van a marcar un poco los nuevos procesos de comunicación.
Pascual, ¿cómo ves esa parte de la relación interna, digamos, pensando con los creativos, los diseñadores, la gente que trabaja en una agencia? Y yo creo que todos están de alguna manera pensando que esto va a pasar y preparándose para que esto pase, ¿verdad? Sí. Los trabajadores independientes y la independencia de poder hacer otras cosas que no sea solamente una cosa que hago todo el día. Hoy el creativo necesita también, como cada vez tenemos más creativos con emprendimientos propios, lo cual está genial. Y entonces creo que esto también le va a dar cierta libertad a la gente a hacer sus propios proyectos y a meterse a trabajar en estructuras cuando la estructura requiera de sus talentos también. Pascual Rudiani, desde Más Publicidad o desde quizás tu criterio personal, ¿cómo ves ese desarrollo de las empresas con sus trabajadores? Bueno, yo creo que realmente este es un momento de inflexión que va a marcar nuevas maneras de ir trabajando. Coincido con Camilo de que los trabajos van a tener que ir siendo por proyectos, pero coincido también de que las agencias vamos a tener que reinventar un poquitito la relación también con nuestros clientes, ¿verdad? Porque no podemos no poner en esta ecuación la relación que podamos tener con los clientes. Y cuando hablaste del término agencia, hoy en una entrevista que me habían hecho cuando me hablaron del tema de que es el momento en que más se está mirando los medios en términos de la búsqueda de la información, sin embargo la pauta no está existiendo. Yo también planteé que ciertas cosas tienen que volver a sus orígenes, y sobre esto hay muchos especialistas de publicidad en Estados Unidos que están planteando de que las compensaciones por fee han resultado ser un gran desincentivo para que los mejores talentos que antes estaban en las agencias vuelvan a estar puedan seguir estando en las agencias, y han buscado en otras industrias tecnológicas el espacio para su creatividad. Entonces el gran desafío que nosotros tenemos en el mundo de las agencias de hoy, y con este tipo de esquema que nosotros vamos a tener de home office, es seguir teniendo relaciones que puedan ser entendidas por nuestros clientes como necesarias para poder capturar a los mejores talentos en los proyectos en los cuales nos asignen. Y ahí un poco entender de que esto tiene que seguir siendo de alguna manera remunerado como históricamente fue remunerado en ese concepto de negocio de tres partes: medios, agencias y clientes, ¿verdad? Entonces habría que repensar algo también en ese sentido. Emiliano, quiero ir un poco más allá en lo que tenga que ver con el análisis de consumo que tenemos los que todo el día estamos, por ejemplo, en redes sociales, buscando información en internet. Decía Pascual, y es cierto, lo marcan los datos, como los medios de comunicación empezamos a ver notoriamente crecimientos de nuestras audiencias, tanto en las webs, en las cuentas personales, en las cuentas en redes sociales. Eso también de por ahí es una oportunidad, Emiliano, para que aquellos analistas de datos, esos chicos que saben cómo identificar consumos en base a lo que nosotros hacemos en el teléfono o en la compu, sean los que realmente van a canalizar la siguiente era de la publicidad, o estoy errado en el concepto. Está totalmente acertado, y es un poco en línea también con lo que mencionaba Camilo de la proactividad, ¿verdad? Al comienzo de la conversación hablábamos también del valor de la empatía y de ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces creo que eso van a ser, son valores que se están buscando mucho y se necesitan mucho, ¿verdad? Y eso van a potenciar el relacionamiento cliente-agencia para poder ser realmente los asesores de mirar más allá, no responder reactivamente a un brief, sino mirar oportunidades, identificar oportunidades juntos, ¿verdad? Que las mesas de trabajo no sean separadas, que no sean en estancos, sino desde el inicio de un problema o desde el planteamiento de un objetivo de negocio, ¿verdad? Poder traducirlo a un objetivo de marketing, y eso a su vez traducirlo a un objetivo de comunicación, pero de una manera proactiva, de una manera muchísimo más rápida, ¿verdad? Porque si uno se pone a pensar lo que eran las características de vida hace un mes atrás o hace un mes y medio atrás, hace 2 semanas, y lo que es hoy, es decir, semana a semana están cambiando, ¿verdad? Semana a semana hay una dinámica realmente que antes no se había visto, ¿verdad? Entonces esa dinámica también se tiene que traducir a cómo se pueden identificar oportunidades a través del Big Data, ¿verdad? A través de analizar números, a través de tener también muchas herramientas que te permitan
tener información y que no sean solamente supuestos, ¿verdad? Que sean datos concretos sobre comportamiento del consumidor, sobre comportamiento de las personas en general, entender la cultura, cómo eso se modifica, ¿verdad? Y cómo todas esas cosas de alguna u otra manera son cambios que cuando de repente decimos, cuando vuelva a la normalidad como tal no va a volver, ¿verdad? Es decir, si entendemos a la normalidad como volver a exactamente lo que pasaba en diciembre o en noviembre del año pasado, claramente estamos totalmente desacertados, ¿verdad? Es decir, la normalidad va a ser una estandarización de unas nuevas normas, ¿verdad? Y entender y estar todo el tiempo observando lo que pasa, ¿verdad? Y escuchando mucho a las personas va a marcar esa diferencia de las marcas que puedan acercarse y no estar esperando, ¿verdad? Entonces, lo mismo desde el lado de los servicios de las agencias es cómo proactivamente buscamos eso, identificamos eso en conjunto con los clientes, ¿verdad? Y afianzamos también el pensamiento en conjunto y el pensamiento colaborativo, que es parte también de los cambios que se están viendo mucho ahora. Enrique, en el caso de una agencia como Biermann, que es una insignia dentro del mercado nacional y que maneja grandes marcas, digo, ¿cómo se plantea el futuro cercano? Es dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho pensamiento, muchos recursos a esas grandes marcas por esta cuestión de afinidad en el tiempo, o es quizás empezar a pensar que necesitamos sumar más pequeñas marcas con las cuales trabajar alrededor. Un jefe me decía, yo prefiero ser rico que rey en esa relación. ¿Vos cómo lo analizás? No, mira, yo creo que es un mix de todo, ¿verdad? O sea, las grandes marcas tienen ciertas necesidades y marcas más pequeñas pueden tener más necesidades incluso que las propias marcas grandes, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo es un mix. Hay que estar muy atentos a qué es lo que va a pasar más adelante. Recién Emiliano comentaba un poco que cómo ve él la perspectiva de lo que va a pasar en el futuro. La verdad, está todavía un poco difícil de predecir, pero sí, definitivamente yo estoy muy de acuerdo con lo que decía todos los que estamos en este panel, ¿verdad? Nosotros vamos a afrontar una nueva era, una nueva forma de hacer las cosas, donde la normalidad ya no va a ser la misma a la que era 40 días o 45 días atrás. Y vamos a salir a un mercado totalmente cambiado, con diferentes necesidades, en recesión, en una recesión probablemente que va a ser larga y difícil de entender, porque es verdaderamente un nuevo escenario. O sea, el mundo se ha recuperado de varias recesiones, pero la mayoría de ellas fueron o por guerras o por algún tipo de otra cuestión, ¿verdad? Nunca por una cuestión como esta, que nos tocó así muy rápido. Nos tocó encarnar un nuevo mundo y un nuevo desafío totalmente. En pocos días tuvimos que cambiarnos el chip. El negocio de la publicidad, por suerte, nos tiene acostumbrados a nosotros, los que vivimos de esto, a afrontar los cambios y cambiar muy rápido. Entonces, es un poquitito entrar en ese nuevo paradigma de que tenemos que ser muchísimo más proactivos, que tenemos que ser muchísimo más veloces y que tenemos que ser muchísimo más creativos. O sea, yo veo con muchísima satisfacción acá desde mi casa en estos días de pandemia cómo han aparecido numerosos emprendedores con nuevos emprendimientos que han logrado adaptarse rapidísimo y a ofrecer nuevos servicios y a ofrecer nuevos productos y se van adaptando. No sé si vieron todos el tema esto de los limpia calzados, que ya se están vendiendo en las redes como pan caliente, ¿verdad? Preparándose para ir a la vuelta a las oficinas, ¿verdad? O sea, es increíble la capacidad de adaptación que tiene el ser humano y la capacidad de emprender que tienen hoy las personas. Entonces estamos ante un mundo totalmente cambiado, ante un mundo diferente, donde las grandes marcas van a tener que adaptarse también y salir a competir con marcas pequeñas, porque hay marcas pequeñas que están logrando entender mejor al consumidor y a llegar mejor al consumidor que las grandes marcas. Entonces nos espera un hermoso desafío mañana cuando nos despertemos, porque la verdad que todos los días son bastante diferentes
en nuestro negocio, ¿verdad? Este es realmente se viene dando el un día a la vez, ¿verdad? Yo le pido disculpas al señor director de este programa porque encaramos y nos fuimos con la conversación y no cortamos en el bloque que teníamos que cortar y ahora quiero extender hasta el final, ¿verdad? Aprovechando que los tenemos a todos y que la conexión a internet realmente está funcionando muy bien, eso es destacable. Sobre esto último que decías, Enrique, me parece brutal, ¿verdad? Porque te cuento una anécdota como para discutir sobre eso, ¿verdad? Usualmente en casa tenemos una tienda de donde compramos las hamburguesas. Eso es cuando una vez a la semana se come hamburguesa, o una vez a la quincena, o cuando se pueda, eso se compra de un lugar. Y hoy se decidió comprar de un lugar porque el restaurante que vende tiene una cuestión social de que si le compras, ellos le regalan a un médico. Y fue ese el motivo por el cual le compramos, ¿verdad? O sea, después finalmente terminó siendo muy rica, lo que quieras, ¿verdad? Pero te digo cómo algo le dieron un valor agregado y nos convencieron automáticamente de, che, siento que puedo ayudar más quizás en este momento. Y será ese el camino. No sé si todos tendrán la posibilidad de hacerlo desde sus rubros, ¿verdad? Pero decís que es el momento más importante para ser creativos es ahora, ¿verdad? Totalmente. Bueno, en realidad ser creativo es importante en todo momento, ¿verdad? Pero yo creo que situaciones extremas son las que hacen que el ser humano saque la mayor creatividad. Sí. Emiliano, ¿vos cómo ves ese lugar ahora de... Hay quienes dicen que en esta situación de una pandemia, tener miedo es inevitable, pero el miedo te lleva a quizás tomar los recaudos suficientes para avanzar. El pánico es el que paraliza y el que te dice, no, yo no voy a hacer nada, me voy a quedar hasta que esto pase, no importa si no tengo información suficiente sobre cuándo va a pasar. ¿Cómo lo analizás desde una agencia? Claramente, como decís, hay de todo tipo de situaciones y de todo tipo de reacción que genera, ¿verdad? La ansiedad, la incertidumbre genera un parate pero el parate tiene que ser no para quedarse quieto y callado e inmóvil, ¿verdad? Tiene que ser un momento de reflexión, de replantear estrategia y poder actuar lo más rápido posible, ¿verdad? Porque como mencionaba recién, ¿verdad? Vivimos el día a día, ¿verdad? Nos hace que las situaciones van cambiando y nosotros tenemos que poder tener un pensamiento primero muy estratégico, ¿verdad? Un propósito muy claro, una idea muy clara hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos construir esa marca y ese relacionamiento entre la marca y las personas, ¿verdad? Y a partir de ahí poder ir adaptando los mensajes que tengamos que adaptar de una manera mucho más rápida para poder estar en sintonía y para poder estar en corriente también con lo que decimos y no estar totalmente descompaginados con las necesidades de las personas, ¿verdad? Entonces, aquellas marcas que logran entender mucho más rápido cómo la dinámica nueva o cómo se va generando una dinámica nueva todos los días, ¿verdad? Aquellas agencias que podamos también trabajar mucho más integrados con los clientes y poder tener herramientas de escucha digital, herramientas de análisis de comportamiento de las personas, son las que también pueden lograr un resultado mucho más eficiente y con el menor margen de error, ¿verdad? Porque errores de repente o desaciertos en decisiones estratégicas de algunas marcas pueden haber, pero lo importante es poder identificar en qué momento eso se puede llegar a dar y minimizarlo lo máximo posible para poder seguir construyendo la marca, ¿verdad? Y para poder seguir construyendo un mensaje que sea muy claro también, ¿verdad? No que sea un mensaje oportunista. Entonces, desde ese sentido, ¿verdad? Desde ese punto de vista, me parece que es sumamente importante el trabajo desde la agencia en poder identificar y el poder tener un pensamiento estratégico muy alineado al pensamiento también estratégico de la marca. Pascual, dicen que una economía saludable también requiere de un diagnóstico y de un tratamiento correcto. En esta línea, ¿cuán importante van a ser las agencias de la publicidad y la publicidad como tal en la reactivación económica de ese Paraguay que sabemos va a estar en recesión y que sabemos va a tener que salir de esta? Yo creo que nosotros tenemos ahí una razón de existir muy poderosa, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que dotar de optimismo a la gente, tenemos que dotar de optimismo a las empresas, tenemos que darle a las marcas un sentido para la vida de este momento, ¿verdad? Y ahí está la clave de nuestro negocio, ¿verdad?
Ahí es donde nuestro negocio también tiene valor. Y en ese sentido, ¿verdad? Yo siempre sostengo de que la publicidad es un engranaje principal de la economía de mercado, porque la publicidad es la que siempre tiene que, de alguna manera, acercar al consumidor las opciones que puedan existir para que el consumidor pueda elegir libremente. Y vamos al ejemplo de la hamburguesa. Si es que no recibiste un flyer, si es que no recibiste a lo mejor algún posteo en algún lugar o algún aviso en alguna plataforma determinada, vos no te ibas a enterar de que existía la opción de poder apoyarle a alguien, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la base, realmente la publicidad es la que permite que esa economía de mercado funcione, es la que permite que esos emprendedores puedan ir desarrollando opciones que puedan ser apreciadas apreciadas en el mercado. Yo creo que desde ese punto de vista nosotros tenemos un propósito claro y un aporte bien concreto que podemos hacer en los tiempos de recuperación que se tienen que dar en algún momento. Camilo, sobre lo que decías y tomando nota acá con el equipo de Gen, también me quedó como que el distanciamiento social en el que hoy estamos no significa necesariamente un distanciamiento de tu audiencia, si sos una marca, si sos un medio, si sos una figura. ¿Lo ves destinado hacia ese lugar? Sí, un poco los datos que vimos ahora, para ponerte un poco en contexto, en este tiempo la cantidad de publicaciones en el último mes en Paraguay aumentó en un 31%. Es increíble la cantidad, cómo aumentó. Pero al mismo tiempo la cantidad de pauta bajó en un 60%. Entonces hay un desequilibrio acá, y es que estamos de alguna manera paralizados, ¿verdad? Y es un poco retomando lo que decía Pascual, nuestro rol desde la publicidad, nuestro rol como comunicadores y cómo podemos impulsar esa conexión con nuestras audiencias es desde un rol mucho más positivo, ¿verdad? Mucho más optimista. Y ahí es donde nosotros estamos tratando de instalar y que la economía se active desde una esperanza activa. ¿Qué es la esperanza activa? La esperanza activa es un pensar o un accionar positivo y proactivo, ¿verdad? A lo contrario de los sentimientos como de angustia o de pánico que nos paraliza. Y la misma esperanza en sí también nos paraliza cuando decimos, yo tengo la esperanza de que Paraguay vamos a estar mejor. Yo tengo la esperanza de que después de todo esto va a estar todo mejor. Y yo tengo la esperanza de que nosotros vamos a ser diferentes al resto, ¿verdad? Pero nos quedamos pasivos. En cambio, lo que tenemos que hacer es qué podemos hacer hoy con toda la fuerza que tenemos desde la comunicación y desde las marcas y desde conectar a las audiencias, distintas audiencias, para que esto cambie, para que cambie hoy empieza a cambiar y para que tengamos también un mañana un poco mejor, ¿verdad? Entonces, el trabajar el optimismo, sin dejar de ser realista, pero trabajar el optimismo y desde el optimismo conectarnos con las audiencias. Dicen que los hombres inteligentes quieren aprender y que todos los demás quieren enseñar. Yo de esta charla me quedo con que todos ustedes están aprendiendo y de paso se hizo como una conversación colectiva muy, muy rica. Les agradezco desde ya el tiempo que se tomaron para conversar con nosotros. Creo que cerramos con un acto musical de Emiliano que tiene ahí las guitarras atrás, ¿verdad? ¿O no va a ser en esta ocasión, Emiliano? No, la siguiente ocasión tengo que ensayar, no es así nomás, Mike. No sale de una. Enrique, un gran abrazo, gracias por este tiempo. Gracias a vos, Mike, un fuerte abrazo. Emiliano también, muchísimas gracias. Gracias, Mike, gracias por el espacio y a las órdenes. Pascual, muchísimas gracias también por el tiempo, ojalá nos veamos pronto, ojalá se acabe esto lo antes posible. Gracias a vos, Mike, y realmente aprendimos mucho en programa hoy cuando juntamos a toda la gente que estuvo aquí en el panel y a vos mismo, ¿verdad? Se aprende. Hay que repetir eso y hay que repetir abrazo en la nueva olla, Camilo, en algún momento. Gracias por el tiempo. Un abrazo azulgrana, Mike. Muchas gracias. Otro para vos, otro gran abrazo para toda la gente del equipo de trabajo de Gen, desde la directiva hasta este gran equipo que está detrás de cámaras que permite hacer este programa en su primera edición. Vamos a ir todos los jueves. Muchas gracias por la sintonía, también a la audiencia. Gracias a todos por estar ahí. Sigan en sintonía con Gen porque obviamente tenemos más información como todos los días a toda hora. Gracias. Chao.